Buenas tardes. Da comienzo nuestra sesión clínica de hoy. Como me presentaba, ¿no? Monse, soy Patricia Gutiérrez, os acompañaré en esta sesión clínica que pretende ser tremendamente práctica. Es verdad que quizá este formato no sea todo lo interactivo que a mí me gustaría, ¿no? Cuando estamos en un aula normal y la COVID nos permite tener una interacción con el alumnado, con el asistente, pero los últimos 15 minutos será para resolver dudas. Sabéis que a través del chat, quienes ya estéis acostumbrados a asistir a este tipo de sesiones, podéis ir dejando todas vuestras dudas y al final intentaré resolver. No obstante, como podréis tener acceso al material, ¿no? Me comentaba el equipo técnico que mañana por la tarde ya estará disponible en su página en su soporte web o en YouTube. Por lo tanto, si de ahí salen más dudas o cualquier otra interacción que necesitéis, vais a tener acceso a mi correo electrónico para que pueda resolver cualquier duda que a lo largo de esta sesión clínica tengáis. Dar las gracias en primer lugar, ¿no? A ISET por esta invitación y empezamos con los trastornos de personalidad. Fijaros, cuando me pidieron una propuesta, ¿no? para trabajar en sesión clínica, eh, siempre intento llevar una propuesta que tenga que ver con una realidad común que nos encontramos en la práctica clínica y que muchos profesionales nos encontramos con ciertas dificultades para discriminar, ¿no? ¿Qué es un trastorno de personalidad o no en función de, bueno, pues de la funcionalidad y de la adaptación de la persona? Yo traigo una pequeña presentación a la que vais a tener acceso y traigo un caso muy peculiar precisamente porque no fue diagnosticado de trastorno de personalidad hasta que trabajamos juntos, ¿no? De la mano esta persona, ¿no? Este paciente y yo, y esto fue una clave fundamental. Una clave fundamental para entender qué estaba sucediendo, para darle claves de manejo a él y sobre todo a su pareja y a la conformidad sana de la interacción en su unidad familiar, tanto la construida como la extensa. Bueno, iremos viendo como la de origen, iremos viendo slide a slide, ¿no? Diapositiva a diapositiva, cómo construir. Fijaros, traía, ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues una breve definición de qué es trastorno de personalidad. Muchos de vosotros ya estáis en la práctica clínica, muchos de vosotros tenéis una amplia formación, por lo tanto aquí tampoco voy a entretenerme ni voy a sacar el arsenal del DSM-5, ni la CIE-10, ni no pretendo hacer una revisión, pero sí que quiero poner el acento donde creo que es importante pararnos como psicólogos en intervención, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner el foco? ¿Qué habilidades terapéuticas tenemos que poner en marcha para que funcione bien nuestra intervención con trastornos de personalidad, que no son fáciles? Las dificultades más comunes que nos podemos encontrar en la práctica clínica, que es por qué debemos diferenciar la funcionalidad del paciente, modelos ajustados de intervención, cuáles son aquellos modelos que mejor pronostican la calidad de nuestro tratamiento y la presentación como os decía, de este caso que he traído, bueno, pues con mucho cariño, ¿no? Por el trabajo elaborado y por el esfuerzo que hizo esta persona, este chico, por la mejora terapéutica. Vamos a empezar a entender qué es un TP y desde dónde la conceptualización. Como definición, ¿no? Entendemos que un trastorno de personalidad, bueno, mantiene una disfunción, ¿no? La persona, el paciente, para dar significado a su mundo interno y al mundo externo. La incapacidad de relacionarse y baja resolución ante dificultades que presentan en los diferentes contextos de desarrollo.
Esta definición es lo suficientemente amplia como para que a nosotras nos permita hacer un recorrido en la intervención en los 4 contextos de desarrollo y ver la funcionalidad que tiene en el contexto de la familia, en el contexto de la pareja, en el contexto de los amigos, en el área más social y en el contexto laboral. Si no hacemos esta división segmentada por los contextos de desarrollo, muchas veces es difícil porque nos encontramos con trastornos de personalidad, como ya veremos, con alta funcionalidad en contextos donde la ejecución, el control o la calidad de su trabajo, el entrenamiento que tienen en habilidades, les permite, ¿no?, tener mucho foco y mucha atención, y entonces descartamos que sea un trastorno de personalidad porque hay en 1 o 2 áreas o incluso en 3 áreas de desarrollo alta funcionalidad o funcionalidad adaptativa. Por lo tanto, vamos a hacer el recorrido siempre cuando trabajemos con un paciente y estemos en diagnóstico diferencial en sus 4 áreas de desarrollo. En la segunda parte central, y yo diría, ¿no?, que es la que va a ser nuclear y transversal a nuestra identificación, a nuestro reconocimiento, está la metarepresentación. Cómo la metacognición, el conocimiento de las funciones cognitivas del propio paciente, nos va a permitir tener un control, ¿no?, y una monitorización muy exhaustiva de cómo es a nivel cognitivo el funcionamiento de nuestro paciente. ¿Por qué la teoría de la mente aquí recobra, ¿no?, en esta parte de metarepresentación un papel muy importante? Porque esta capacidad de representar los estados mentales, tanto propios como los de otros, nos van a permitir medir esa funcionalidad de la que hablábamos al principio. Fijaros que 2 de los tratamientos con mayor eficacia probada que tenemos en trastornos de personalidad es el desarrollo de los procesos de mentalización, y veremos cómo desarrollarlos, y a través de la terapia de aceptación y compromiso. Por lo tanto, la metarepresentación va a ser clave. Cómo reestructurar ese lenguaje interno, la construcción del yo, la aproximación a los roles funcionales para tener la mayor adaptación a los 4 contextos de desarrollo donde el ser humano se expande, interacciona, crece y, bueno, germina esa parte de bienestar y estabilidad emocional que necesita para tener sensación de arraigo y de control, ¿no?, de seguridad interna. No voy a entrar, como os decía, en las tipologías, en las categorías diagnósticas, porque ya todos tenemos muy claro, ¿no?, qué 3 grupos diferenciados. Por lo tanto, bueno, pues he hecho un brevísimo descriptivo, y el caso que os traigo estaría, ¿no?, en el grupo B, porque veremos que se trata de un trastorno de personalidad narcisista, muy común y muy poco diagnosticado. Por eso he traído este caso. Podría haber traído un antisocial, un límite. Los límites nos los encontramos también mucho en la consulta privada, los dependientes, los obsesivos, los evitativos. O sea, en realidad, si os dais cuenta, los trastornos de personalidad, incluso aquellos que tienen una aproximación en rasgo, son muy comunes en nuestra práctica clínica. Por eso esta sesión clínica, ¿no?, la fundamentación de traerla a un espacio práctico como este. Fijaros, si pongo de relieve o tiene alto valor para mí la metarepresentación, esa parte de la construcción del lenguaje interno, tenía que dedicarle una parte central, importante, ¿no?, de la estructura. Por lo tanto, vamos a ver en 4 bueno, variables o apartados o estructuras cómo desarrollar, entender y tener un modelo explicativo también para nuestros pacientes. No solamente el valor de la metarepresentación es para nosotros, para entender
cómo es nuestra estructura en la intervención, el diagnóstico y la intervención una vez que ya hemos cerrado objetivos terapéuticos y hemos puesto en marcha una línea de intervención, sino que es muy importante tener una estructura, yo me atrevería a decir, pedagógica, educativa, psicoeducativa con nuestros pacientes. Por lo tanto, la construcción del yo a través del lenguaje interno tenemos que saber explicarlo. El lenguaje interno no es solamente un puro transmisor de información ni un elemento que facilite únicamente lo descriptivo. Muchas veces nos encontramos con pacientes que usan el lenguaje para lo descriptivo y ahí nos encontramos con mucha población que ni tan siquiera llega a ese nivel, ¿no?, de estructuración bueno, pues el nivel de incapacidad explicativa que tienen. Por lo tanto, vamos a facilitarles también una estructura, ¿no?, como un elemento, lenguaje de regulación interna y externa en interacción. El lenguaje promueve en el ser humano la constitución de conocimiento a través de nuestras realidades percibidas. Este punto es muy importante. Nos encontramos con personas a las que podemos diagnosticar un trastorno de personalidad con una realidad percibida distorsionada cuando tenemos la oportunidad, que siempre es aconsejable, de tener una segunda, tercera línea, ¿no?, de identificación de qué le sucede a la persona con un familiar directo, con un buen amigo, con una persona que podamos contar de apoyo incluso en un momento determinado, que nos ayude a ser coterapeutas en la parte de desarrollo natural, ¿no?, y no en el marco de intervención en consulta, en un despacho o a través ahora de una pantalla, ¿no?, como llevamos un año con mucha intervención en online. Las realidades percibidas de nuestros pacientes son realidades ajustadas a sus necesidades, ajustadas a sus miedos, ajustadas a sus temores, ajustadas a aquello que han ido conformando. Por lo tanto, su lenguaje también es una transformación de esa realidad percibida, que se retroalimenta a la vez, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo nuestros pacientes incorporan unas y no otras experiencias de vida construyendo su identidad. En función de lo que han percibido, así construyen su identidad y veremos que así construyen su conformación de rol. Por lo tanto, sí es bueno o mucho más que adaptativo que tengamos la oportunidad de contar con apoyos familiares, de la propia estructura y vivencia, para ver si estas realidades percibidas forman parte de una conformación de esa construcción del yo a través del lenguaje interno o si es un descriptivo y no haya una afectación con la interacción en lo emocional. No siempre tenemos acceso a los familiares. Incluso me atrevo a decir que los trastornos de personalidad son muy resistentes a abrir el proceso terapéutico a otras figuras, ¿no?, porque tienen miedo a esa pérdida de control que necesitan para sentirse estables y seguros. Pero bueno, pues después de la vinculación, ¿no?, de esa conformación de vínculo terapéutico, pasadas las sesiones, viendo que es un espacio de crecimiento, de identificación, donde empezamos a ver claves para la mejora y para el bienestar, siempre es importante tener ese acceso al familiar. Lo decimos desde el principio, ¿no? Esto es algo que siempre nos planteamos los que trabajamos en intervención clínica. Desde el principio planteamos, mira, será importante poder tener un contacto directo con un familiar, con tu pareja, con tu hermano, con tus padres, yo abogo por la transparencia y no porque en su caso lo vamos a necesitar, porque en realidad cuando conocemos a un paciente no sabemos qué le sucede, a no ser que ya venga con una derivación y venga con un traslado de expediente,
pero no siempre sabemos. Pero si en nuestra metodología está trabajar con personas anexas con familiares directos, pues entonces desde el inicio lo decimos. Así, cuando lo pongamos y hagamos la petición explícita, es algo que el paciente ya ha escuchado. Este recurso, que es muy fácil de incorporar, muchas veces lo obviamos porque nosotros entendemos cuál es nuestra práctica clínica, cómo entendemos, ¿no?, desde la parte quizá más sistémica de interacción, pero muchas veces nos falta la verbalización. Así que yo os invito, ¿no?, a que desde el inicio, cuando expliquéis vuestra metodología de trabajo, bueno, pues pongáis encima de la mesa que no siempre, pero que en la medida que se perciba interesante y necesario, se hará la petición explícita, siempre con el consentimiento expreso de nuestros pacientes. Eso está clarísimo, ¿no? Tenemos un código deontológico y tenemos una línea, ¿no?, de privacidad del paciente que no podemos traspasar, pero metodológicamente, si lo fundamentamos desde ahí, cuando hacemos la petición, si nos encontramos con un TP, será más fácil argumentarlo. El pensamiento, la emoción, la conducta, el comportamiento forman parte del proceso de conocer, de dar significado a nuestras propias experiencias desde la proactividad, desde la construcción. Pongo proactividad en mayúsculas porque tiene un peso muy importante. La proactividad en el ser humano nos permite adquirir conocimiento. Damos sentido a lo que nos sucede construyendo patrones relacionales e identitarios y, por lo tanto, como decíamos al inicio, conformando nuestro rol en cada una de las áreas de desarrollo. Nuestros roles como hijos, como parejas, como hermanos, como trabajadores, como amigos, como sobrinos, como primos. Cada uno de los roles que conformamos pasan por la metarepresentación, el lenguaje interno que tenemos cada uno de nosotros construido y de nuestros pacientes. Por tanto, el lenguaje interno nos facilita la constitución de conocimiento. La adquisición de un conocimiento es la base de nuestra actividad. Esto es lo que nos diferencia de otras muchas especies. Se nos olvida, ¿no?, que somos animales y filogenéticamente hemos llegado a donde estamos precisamente por nuestra capacidad para aprender y adaptarnos a los contextos. Por lo tanto, fijaros el valor de la construcción del lenguaje interno. Nos permite sobrevivir como especie. Conocer nos permite construir la realidad en la que vivimos, adaptándonos a ella para sobrevivir y para evolucionar. Y por lo tanto, para construir esto que en este último año, ¿no?, como fórmula de ganancia de bienestar, hemos tenido que desarrollar en esta pandemia, que es la resiliencia, ¿no?, la capacidad de permanecer a pesar de los eventos negativos. El lenguaje interno es sin duda uno de los mayores factores de protección que tenemos, con los que contamos, siempre y cuando seamos capaces de regularlo, de gestionarlo, de identificarlo, de cuestionarlo también y de adquirirlo, dando un sano significado a nuestra experiencia autobiográfica, aunque hayan sido de índole negativa. ¿Qué nos sucede? Que muchas veces nos encontramos en trastornos de personalidad con unas vivencias muy, bueno, con unas historias biográficas de mucha dureza emocional, una historia muchas veces de abandono, de mucha ambivalencia y de mucha disconformidad. Por lo tanto, es algo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer ese diagnóstico diferencial y saber si estamos ante un TP o estamos ante otra dificultad de adaptación al contexto. Fijaros, ¿por qué la parte de habilidades terapéuticas cuando trabajamos con TP? Veremos cuáles son las dificultades y cuáles deben ser nuestras líneas de desarrollo en habilidades terapéuticas. Nos formaremos o conformaremos o desarrollaremos como psicólogas y psicólogos con alta eficacia cuando somos capaces de identificar las dificultades del paciente, cuando tenemos muy claras cuáles son las habilidades terapéuticas que tenemos que poner en marcha y la adaptación a cada una de las casuísticas individuales.
el diagnóstico no nos ayuda per se. No, tener un diagnóstico es facilitador porque ya encuadramos, ¿no? Y somos capaces de encajar fácilmente a nuestros pacientes en entender qué les sucede, en cuál es el modelo que tienen por detrás, pero nos tenemos que adaptar a cada una de las casuísticas. Fijaros, yo he traído aquí una doble, bueno, un doble posicionamiento, una doble transparencia, porque tenemos las habilidades que hemos históricamente estudiado, habilidades básicas, bueno, pues la empatía, en respeto, por supuesto, a nuestro código deontológico, la habilidades de escucha, habilidades de acción verbal, conocimiento generado de un modelo de trabajo específico, competencias técnicas, comportamentales y cognitivas muy concretas y otras habilidades pues como la flexibilidad, la seguridad. Bien, todas estas las hemos estudiado durante mucho tiempo y las tenemos como muy incorporadas, ¿no? Nuestro paquete en habilidades terapéuticas está muy bien organizado o muy bien engranado. ¿Dónde tenemos que poner pues casi el acento? ¿No? La importancia en aquellas habilidades que yo he llamado del presente, donde tengamos la capacidad de desarrollar, ¿no? Ofrecer explicaciones. Por eso en la parte del lenguaje os comentaba, fijaros si es importante que el paciente entienda esa parte de metarepresentación del lenguaje interno. Primero vamos a entenderlo nosotros, vamos a tener una parte explicativa y luego vamos a compartir ese conocimiento con nuestros pacientes de manera directa. Ofrecer explicaciones, capacidad para recordar metáforas, crearlas, hablar con un lenguaje metafórico, tener soltura en desarrollar ejercicios experienciales, capacidad para proponer y servirse de paradojas, capacidad para hacer un uso del lenguaje de forma alternativa, ¿no? Para quitar esa parte literal que muchas veces los pacientes que tienen un trastorno, ¿no? Que sufren un trastorno de personalidad, son muy rígidos a nivel cognitivo y tenemos que, de alguna forma, abrir, aperturarles, ¿no? Hacerles mucho más porosos y mucho más flexibles a nivel cognitivo. Manejo de otras técnicas a través de los role-playing porque nos llevan a la acción, a esa proactividad de realidad percibida. Por lo tanto, fijaros cómo este es el marco donde vamos a desarrollar nuestras habilidades terapéuticas en general, pero cuando se trabaja con trastornos de personalidad se necesitan especialmente habilidades para la conexión y la empatía. Fijaros que estas habilidades a nosotros se nos presuponen. Bien, cada uno de nosotros tenemos que hacer una revisión de cuáles son nuestras habilidades de conexión y de empatía, pero es que veremos la importancia de que nuestros pacientes con un TP tengan estas habilidades, por lo tanto, vamos a ser modelos de su estructura. Vamos a ser un modelo para esa conexión y esa empatía. Parte de lo que claramente le sucede a los trastornos de personalidad es que no tienen capacidad para tener las mentes en mente. Veremos a través de la teoría de la mente cómo desarrollar esto, pero les falta conexión y empatía. Por eso muchas veces dañan, por eso muchas veces se dañan sin medirse, porque tampoco se están teniendo en cuenta. Habilidades de imaginación y creatividad, habilidades para la discriminación de la respuesta, habilidades de ejecución motora, llevarles a la acción continuamente, porque sabemos que la acción provoca cambios, ¿no? Somos capaces de cambiar rutas cerebrales y por lo tanto de cambiar el sistema de respuesta y la reactancia que tienen en algunos comportamientos. La autenticidad, la aceptación incondicional, si nos perciben con esa autenticidad y con esa aceptación incondicional, también seremos capaces de llegar más profundo y más lejos en su línea biográfica. Cuanto más nos perciban incondicionales, más nos dejarán acceder a aquellos recuerdos más
temerosos, que más dañan o que más han hecho que fragmenten incluso hasta el punto de la disociación. Habilidades de fluidez, repertorio y competencia verbal. Esto que parece una obviedad, de nuevo, casi como la conexión y la empatía, nos encontramos con muchos profesionales que sus habilidades en fluidez comunicativa no siempre son las mejores. Evidentemente tenemos una capacidad para explicar los procesos, pero muchas veces entendemos que el paciente no nos va a entender, que el paciente hay ciertos contenidos que no tiene por qué tener acceso porque son contenidos nuestros. Veremos, ¿no? Y adelanto esta slide, cuáles son las dificultades en estos procesos terapéuticos. Por un lado, cuáles son las dificultades, ¿no?, que hay recogidos en los estudios que nos hacemos los propios profesionales, ¿no?, para ver cuáles son aquellas dificultades que nos las podemos encontrar con mayor frecuencia y cuáles son aquellas dificultades que provienen por parte del paciente, del consultante. Venga, vamos a las nuestras, vamos a poner una mirada de autocrítica para estar preparados para trabajar con trastornos de personalidad. Cuando nuestras motivaciones son disfuncionales, porque pasa por comprendernos mejor a nosotros mismos, por ayudar a superarnos dificultades a través, ¿no?, el espejo de nuestros pacientes, buscar esa jerarquía a través del poder, ¿no?, buscar relaciones de asimetría donde nosotros nos posicionamos en conocimiento y en estructura y el paciente lo posicionamos debajo. Esto cada vez, ¿no?, y tenemos la capacidad de ponernos en estructuras de simetría, a pesar de que evidentemente nuestro conocimiento sobre la materia es especializado, pero nos colocamos en simetría. O cuando por parte del profesional necesita una atención que ya quien hemos trabajado con trastornos de personalidad sabemos que no lo vamos a tener en la vida. Un trastorno de personalidad es muy difícil que haya un reconocimiento del propio proceso, la propia evolución, sino que hacen una atribución muy parcial de su evolución porque son perfiles muy exigentes y cuando hay mejoras es por su propia ejecución. Por lo tanto, si necesitamos que nuestros pacientes nos reconozcan o nos atiendan a nuestra labor, a nuestro empuje, ¿no?, a nuestra guía, no lo vamos a obtener y por lo tanto va a ser una fuente de frustración. Cuando tenemos bajas habilidades de comunicación y bajo conocimiento sobre los trastornos de personalidad. No todos los profesionales hemos trabajado con trastornos de personalidad. De hecho, el caso que os traigo es una derivación de una alumna mía del máster de la Autónoma, donde ella, tras las primeras sesiones, se da cuenta de que está ante un trastorno de personalidad y que no puede trabajar con este paciente. No puede trabajar porque no se siente ni con el conocimiento ni con la competencia. Por lo tanto, hace una derivación. Veremos que esto es a tener en cuenta muy importante de cara a este paciente que os voy a presentar como caso. Escasa autenticidad en la relación terapéutica. Los pacientes con trastornos de personalidad, bueno, me atrevo a decir y hacer una generalización, cualquier paciente es capaz de identificar cuando no estamos en una relación terapéutica auténtica, desinteresada, donde favorecemos, ¿no?, el bienestar del paciente por encima de los propios objetivos a conseguir en el proceso terapéutico en nuestra temporalidad. Cuando tenemos miedos a ser muy directivos, miedos a cometer errores, miedos a la evaluación externa, ¿no?, a ese miedo a que nos evalúen de una manera negativa. Cuando tenemos baja confianza o partimos de prejuicios. Cuando trabajamos con trastornos de personalidad, es muy fácil prejuzgar al paciente en estructuras rígidas, muy prototipo y sabemos que el cambio
es complejo en los trastornos de personalidad, que la mejora es ardua y entonces prejuzgamos los procesos terapéuticos y sin pretenderlo estamos un poco en esa fase casi, perdonarme, ¿no? Pero agónica, ¿no? De, buf, madre mía, qué difícil, qué complejo, qué difícil es este caso e intentamos siempre que nuestro interlocutor, ¿no? Que nuestro paciente de alguna forma sea él quien sostiene la responsabilidad del proceso. Y los procesos terapéuticos son compartidos en responsabilidad. Nuestros pacientes tienen una responsabilidad sobre el cambio porque les queremos autónomos y les queremos independientes, pero nosotros tenemos una responsabilidad en la parte que profesionalmente nos toca. Por lo tanto, cuidado, ¿no? Vamos a identificar cuáles son nuestros prejuicios a la hora de trabajar con un paciente. Y como os decía, si no podemos trabajar con el paciente porque tenemos falta de conocimiento, pericia, ¿no? Falta de práctica, entonces derivamos. Y lo que yo aquí llamo psicología soterrada, que es hacer psicología para nosotros. En vez de compartir el conocimiento sobre la ciencia que tenemos para darle herramientas, recursos y habilidades y competencias a nuestros pacientes. Nosotros ya somos psicólogos, ya somos profesionales, ya conocemos bien las estructuras estupendamente de cómo es el funcionamiento de nuestros pacientes, ya sabemos hacer análisis funcional, ya tenemos un conocimiento amplísimo de todas las categorías diagnósticas, pero nuestros pacientes no, necesitan conocer. Por lo tanto, no hagamos psicología para nosotros, sino que un trastorno de personalidad, y aquí hago extensible a cualquier población con la que trabajemos, necesitan conocer qué les está sucediendo. Muchas veces es difícil y es duro decirle a una persona que sufre un trastorno de personalidad, sufres, ¿no? Estás en la categoría diagnóstica de trastorno de personalidad y hacer una explicativa, o sea, una explicación lo suficientemente extensa y no abrumadora. Pero debemos ir conformando nuestro lenguaje también, ¿no? Para nuestros pacientes. ¿Cuáles son dentro de los trastornos de personalidad aquellas dificultades que nos encontramos con nuestros consultantes, con nuestros pacientes? Bueno, pues que las motivaciones y las expectativas no estén ajustadas, que quieran un cambio muy rápido cuando sabemos que los trastornos de personalidad tienen una evolución muy lenta. Por lo tanto, no hay cambios rápidos. Necesitamos establecer cambios y parámetros de una manera muy ordenada y constante. Debemos ser muy rigurosos metodológicamente para que funcione. Por lo tanto, hay que ajustar expectativas. La reactancia, ¿no? Esta parte de lucha interna por la negación, por el no, por no sentirse comprendidos y tener esas reacciones, en algunas ocasiones muy virulentas, sobre todo cuando veremos que los trastornos de personalidad muchas veces cursan con otras patologías, ¿no? Y hablamos de patología dual, consumo, como es el caso que os traigo para presentaros, por lo tanto, su nivel de reactividad era muy alto. Tenemos pacientes que vienen muy, perdonadme la expresión tan coloquial, muy rebotados de otros sistemas de salud, tanto pública como de otros centros de psicología privados, por lo tanto, vienen con muchísimo desaliento, ellos y sus familiares. Por lo tanto, cuando nos encontramos con pacientes con bajo, bueno, pues con mucho desaliento, ¿no? Con baja capacidad para emprender de nuevo un proceso terapéutico, tenemos que lentecer y afianzar las primeras habilidades, las primeras competencias para llegar a las metacompetencias. Y de esta forma asegurarnos, bueno, la alianza terapéutica, la consecución y que podamos ir avanzando a lo largo de las sesiones y de las semanas. Cuando tenemos un paciente con un estilo
pasivo, ¿no? Tanto en su estilo atribucional como en comunicación. Paciente sí, 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 pero que no incorpora o que no está siendo permeable al trabajo terapéutico. Cuando el paciente busca más allá de una relación simétrica, una relación casi, bueno, pues diría de amistad, ¿no? O de intimidad malentendida. Los pacientes se exponen mucho a nivel interno y de alguna manera los trastornos de personalidad, y como veremos en el narcisista, su manera de implementar control pasa por tener también conocimiento de tu vida sobre ti, porque así se sienten con esa asimetría necesaria para partir de la confianza. Entonces, aquí iremos con mucho cuidado porque por supuesto que vamos a mantener relaciones de simetría, de igualdad, pero nunca de intimidad. Cuando tenemos un comportamiento agresivo por parte del paciente en los trastornos límite, en los antisociales, en los narcisistas, tenemos un perfil muy agresivo, manipulador, muy disruptivo, ¿no? Que cambia la dinámica constante, concretamos objetivos, los destruyen o intentan, ¿no? Destruir los objetivos que hemos cerrado y que hemos puesto en parámetros, porque ellos no sienten el control. Cuando tienen una baja identificación del lenguaje interno a nivel emocional, cuando nuestros pacientes tienen baja regulación emocional, es que no tienen construido lenguaje interno y tenemos que empezar por lo básico, casi como si estuviéramos trabajando con infantes, con niños, y es dotarles de un lenguaje emocional. Si no, difícilmente van a poder explicar cómo se encuentran. Esto no siempre es sencillo porque los trastornos de personalidad suelen ser personas que han tenido que recorrer mucho camino para llegar donde están y tienen áreas de desarrollo muy bien engranadas. Entonces tienen un lenguaje de alta funcionalidad, pero nos damos cuenta que a nivel emocional están muy empobrecidos, ¿no? O una dificultad muy importante, lo veíamos antes, cuando tenemos comorbilidad con otros trastornos. Entonces aquí tenemos que hacer un importante manejo de diferenciar qué pertenece a cada una de las categorías diagnósticas. Y cuando tenemos trastornos de personalidad no diagnosticados, con resistencias a ese diagnóstico. No siempre los pacientes vienen con yo creo lo que me pasa, bueno, de hecho es difícil encontrar. Muchos han leído, son capaces de hablar de ansiedad, son capaces de hablar, ¿no? De alguna forma buscar entre su sistema, ¿no? De interacción a los responsables de aquello de lo que les está sucediendo, pero son poco capaces, ¿no? de ver esa parte metacognitiva. Llegamos a este punto, ¿no? Donde en la práctica clínica privada nos damos cuenta que tenemos muchos trastornos de personalidad con baja disfuncionalidad, por lo tanto es difícil llegar a su diagnóstico. ¿Cuándo es fácil? Cuando estamos en coordinación con otros recursos de salud mental y ya hay un diagnóstico y estamos trabajando nosotros en la consulta privada y estamos con otros recursos bien del sistema público o en un momento determinado incluso en coordinación con ingreso. En trastornos de personalidad límite tenemos que trabajar siempre con un equipo de ingreso porque sabemos que las autolesiones, la ideación suicida es una constante en esta población, por lo tanto tenemos que trabajar. ¿Qué nos encontramos? Pues muchas veces la patología dual, ¿no?
Patología dual en consumo y trastornos de personalidad. Consumo de todo tipo, consumo de sustancias y consumos comportamentales, dependencias emocionales, pertenencias a grupos muy disruptivos, sectas. Nos encontramos con una patología dual muy florida y muy importante. Por lo tanto, vamos a estructurar, ¿no?, nuestro análisis siempre en trastornos de personalidad con baja disfuncionalidad. Lo que quiere decir es que son personas que en alguna de sus 4 áreas de desarrollo en los contextos, ¿no?, que veíamos al principio, familia, pareja, amigos o trabajo, tienen alta funcionalidad, pero en contraste, 1 o 2 áreas de desarrollo están totalmente diluidas, destruidas o no funcionando. ¿Vale? Fijaros, vamos a los modelos que nos permiten tener una interacción mucho más eficaz. Os hablaba al principio, ¿no?, de la mentalización y de ACT, ¿no?, de la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a entender bien, ¿no?, con una pequeña descripción, cómo trabajar desde la mentalización. Lo primero es entender qué es la teoría de la mentalización, dónde están sus bases y vamos a entender bien qué factores tenemos, qué variables tenemos que tener en cuenta. Mentalizar es tener las mentes en mente. Es la capacidad de comprender y predecir nuestro comportamiento, nuestra conducta y las de los demás en función de los estados mentales subyacentes. Esto, bueno, que parece fácil, lo que nos damos cuenta es que cuando nos paramos a analizar a nuestros pacientes, pocos tienen esta capacidad desarrollada. No quiere decir que no la tengan. De hecho, aquí hablamos de la teoría de la mente, la tenemos desarrollada desde los 3 años y medio, 4 años y medio, ya somos capaces de tener el desarrollo de teoría de la mente. Desde los 8 o 9 meses ya somos capaces de tener permanencia del objeto. Y desde los 2 años, año y medio, tenemos el juego simbólico en la adquisición. Por lo tanto, fijaros cómo permanencia del objeto, juego simbólico y teoría de la mente son habilidades que las adquirimos, capacidades adquiridas en la primera etapa de desarrollo evolutivo. ¿Qué nos sucede? Pues que muchas veces no nos paramos a evaluar que nuestros pacientes adultos tienen adquirido. Obviamos que cómo no van a tener bien adquirido la permanencia del objeto. Pero vamos a recordar qué es esto o a qué lo traigo yo en la etapa adulta. Cuando trabajamos, por ejemplo, con trastornos de personalidad por dependencia, el objeto de deseo, el objeto que cuando no lo veo se altera mi estado emocional, es la pareja. No es el juguete o no es mamá o papá que cuando desaparece pienso que está desaparecido, o el juguete que cuando se cae y no soy capaz de saber que está en el suelo, aunque no lo vea, pero sigue existiendo. Esa permanencia del objeto que no se adquiere a partir de los 8 o 9 meses, resulta que muchos adultos, cuando sus parejas dejan de responderle a los mensajes, no le responden a una llamada o no están permanentemente con ellas, resulta que tienen una alteración de su estado anímico. Por lo tanto, esto que parece muy obvio, si no lo tenemos en cuenta no podemos entrenarlo. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estos procesos internos adquiridos en esa primera etapa de desarrollo evolutivo para tener estructuras de apego seguro con nuestros pacientes. Generar estructuras de apego seguro muchas veces lo que nos requiere o nos demanda los trastornos de personalidad es que hagamos una reconstrucción biográfica.
Esto sería otra sesión clínica, ¿vale? No voy a entrar mucho más aquí, pero sí que quería dejarlo, ¿no? Con esta pincelada para tenerlo en cuenta. La mentalización, ¿no? Esta capacidad que se desarrolla desde esa primera etapa, en la infancia, ese control de impulso, cuando somos capaces de mentalizar, cuando tenemos una estructura de apego seguro, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos pacientes con control de impulso, con expresión afectiva, con relaciones sociales, con autoconocimiento, que es justo como queremos a nuestros pacientes. De eso, fijaros en la última columna que pongo, ¿qué nos lleva a la falta de mentalización? A desregulación emocional, descontrol de impulso e incluso una clínica disociativa. Por lo tanto, vamos a trabajar en estructuras de apego seguro para que nuestros pacientes no estén en esa clínica disociativa. Vamos a continuar, ¿no? con esa búsqueda continua de la mentalización. Lo importante es poder enseñar a nuestros pacientes qué hay debajo de cada uno de sus comportamientos, qué estado mental le ha llevado a ese momento. No es tanto analizar su comportamiento, la repercusión, las consecuencias para otros, que también, porque ahí desarrollamos esa conexión empática con el entorno, que con los trastornos de personalidad ya hemos dicho que es muy importante, sino que el paciente tiene que ver qué subyace, qué hay por debajo de ese comportamiento, cuál era su estado emocional, cuál era su estado anímico, qué emoción hizo que ese comportamiento fuera de ese tipo. Para ello tenemos la estructura de espéculo, ¿no? Una fórmula explicativa que el adulto, en este caso nosotros como terapeutas, ofrecemos a nuestros pacientes, igual que los padres, madres y padres, ofrecen al niño para que su aprendizaje sea seguro y estable, cuando demanda una necesidad bien fisiológica o contextual. Al final, lo que vemos en los trastornos de personalidad es que traen, ¿no?, esa estructura de desregulación porque hay una demanda del contexto que no son capaces de tener una explicación porque no tienen esa metarepresentación inicial del lenguaje interno. Por lo tanto, esa falta de self estable hacen que sean más impulsivos, más desregulados y que tengan unos modelos de aprendizaje social no estables ni seguros. ¿Qué buscamos? La apertura del aprendizaje del paciente, ¿no? Haciéndole pues, más flexible y más poroso. Sabemos que las bases biológicas, tenemos la corteza prefrontal, por supuesto el sistema límbico, la amígdala que forma, ¿no?, tiene una función fundamental en toda la regulación de la emoción, el núcleo accumbens y el sistema de recompensa. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta las bases biológicas en trastornos de personalidad? Porque sabemos, ¿no?, con estudios EGGs, que tienen una afectación importante. Por lo tanto, ¿qué sería lo ideal? Pues bueno, tener la posibilidad de hacer un estudio EGG de nuestros pacientes antes, durante y post tratamiento. Como la fórmula es cara económicamente para nuestros pacientes, no la ponemos en marcha, pero desde luego sería ideal cuando trabajamos en trastornos de personalidad. Fijaros, quizá aquí voy a pararme un poquito menos porque intuyo, ¿no?, que la terapia de aceptación y compromiso ya es una terapia que a lo largo, ¿no?, de vuestra carrera profesional o en vuestra estructura de aprendizaje, aquellos que aún seáis estudiantes, que estéis en posgrado, que estéis en un experto, ya habéis oído, habéis leído mucho sobre esta terapia contextual, ¿no?, y experiencial. Por lo tanto, voy a pararme menos aquí.
igual que en en mentalización siempre me paro un poquito más porque me encuentro que hay mayor desconocimiento. Aquí lo que veo es que lo tenemos muy incorporado, afortunadamente, porque sabemos que es una fuente de recurso importante para la intervención. Simplemente, 4 notas importantes. Tener en cuenta los marcos relacionales por la funcionalidad que va a tener el lenguaje en nuestros pacientes para saber qué relaciones entrenadas de manera implícita y explícita tienen nuestros pacientes con sus contextos de desarrollo. De nuevo vuelvo a la misma idea si os dais cuenta. Bien, ¿qué queremos? Que tengan mayor flexibilidad cognitiva frente a la rigidez psicológica. ¿Cuándo viene especialmente bien? En aquellos pacientes, ¿no? ELAD que tienen una evitación experiencial. Veremos a través del caso que mi paciente tenía una alta evitación experiencial por el dolor que tenía tanto en su historia biográfica como en un duelo abierto que tenía de una pérdida muy importante recientemente. Por lo tanto, su evitación experiencial y su evitación a su mundo emocional le hacía no conectar con el mundo emocional de su unidad familiar, ¿no? De su mujer y de su nueva bebé, de su hija. Y la parte de aceptación, ¿no? Abrirse a la experiencia de los pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones sin hacer nada para que desaparezcan. Acepto esto que estoy sintiendo, pensando y que me está acompañando en este momento porque tiene que tener una funcionalidad y desde ahí lo analizo y entendiendo qué subyace por debajo soy capaz de modificar. Bien. Fijaros, vamos al caso, ¿no? Tenemos por delante estos 15, 20 minutos para poder, bueno, desenmarañar un caso muy, muy, muy complejo. Datos biográficos, varón, 31 años, hijo número 6, el menor de 6 hermanos, gaditano, residente en Madrid, estudios básicos, y ahora veréis por qué esta parte de estudios básicos es importante y por dónde tuvimos la grieta o la oportunidad de entrar a nivel terapéutico. En su historia familiar nos encontramos con un padre ausente y con una madre negligente, negligente en mayúsculas. Como os decía, es el hermano, ¿no? Es el hijo número 6, un hijo con una mujer muy, bueno, pues yo creo que abatida por las circunstancias somos capaces perfectamente, como clínicos que somos, de entender las circunstancias, pero es una mujer que presentaba un consumo de alcohol muy importante. Por lo tanto, cuando hablo de negligencia, hablo de abandono. De hecho, mi paciente fue criado a 3 casas. Permanecía en casa de su madre, a temporadas iba a casa de una tía abuela y a otras temporadas de una tía, con comillas, porque no era de la familia, pero sí era una persona, bueno, allegada al entorno, que cuando esta tía abuela no podía hacerse cargo porque se hacía cargo de otros hermanos, pues esta mujer se lo llevaba a su casa. Fijaros lo que eso es para un niño, pues durante los 10, 11 primeros años de vida, en esa estructura a caballo de no pertenecer, ¿no? Alta inhibición en la crianza, apego desorganizado, una ambivalencia absoluta y en su historia familiar hay una negación de origen que él tiene, pero que nos damos cuenta trabajando con esa familia extensa, porque yo tuve la oportunidad de conocer a la madre, que la madre también negaba, ¿no? Sus orígenes, bueno, fijaros que después de mucho trabajar con este paciente, trabajar mucho y muy duro, fue algo que costó mucho entrar en las raíces de sus orígenes porque tenía una ascendencia de etnia gitana
y era una negación absoluta. ¿Cómo estaba construida su identidad? Pues desde el no decepcionarse a él para no decepcionar a los demás, mostrar fortaleza constante, estaba entrenado para tomar decisiones con una fórmula de alta complejidad y una baja aceptación de las críticas. Esta fortaleza constante y la toma de decisiones complejas en una de sus áreas de desarrollo había sido premiado por esto. Esta persona profesionalmente es militar y había estado en situaciones fuera del país, trabajando en situaciones de alta complejidad de toma de decisión inmediata, donde se imponía su criterio frente al de sus compañeros por su reacción rápida y por mostrar precisamente esa fortaleza. Hago este matiz porque veremos que no podemos entrar a trabajar un trastorno de personalidad narcisista destruyendo aquello que a la persona le hace identitaria. Y esto para él era identitario. Control, ejecución, toma de decisión y fortaleza física y mental. Factores de riesgo, baja identificación emocional. He puesto baja, pero podía haber puesto nula. Alto sentido de la justicia. Fijaros en su profesión qué rápido tenía que discriminar, ¿no? Que era justo e injusto para establecerse en defensa o en ataque. Cuando os digo ataque, situaciones de guerra complejas. Hay una pérdida de su primera mujer y su hija en un accidente de tren. De hecho, fue muy conocido hace unos años. Y él viajaba en ese tren con ellas y ellas fallecen. Su mujer y su bebé de 4 meses. Bajo control de impulso, consumo de sustancias que ha consumido pues desde los 11 o 12 años, con una naturalidad aplastante, necesidad de pertenecer a un núcleo a toda costa, a costa de manipular, a costa de su agresividad, a costa de él necesitaba un núcleo de pertenencia. Y baja comunicación con su familia de origen, ¿no? Por todo lo que hemos visto en su historia, en sus datos biográficos. ¿Cuáles son sus factores de protección? Su alta capacidad intelectual, muy capaz, su estabilidad laboral, es funcionario, tiene muy buena consideración, es un perfil muy apreciado tanto por sus iguales como por sus superiores, y esto le hace blindar de alguna forma su estabilidad y le protege. Buena capacidad para resolver problemas, muy buena. Tiene una pareja actual y una hija. Esto es un factor de protección ahora, pero inicialmente fue un factor de riesgo porque el duelo estaba abierto de su primera hija. Por lo tanto, era complicado entrar a su vinculación con su hija sin cerrar el duelo y la pérdida de su primera niña. Vamos a ver el modelo funcional de un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Para entender bien quién tenemos delante o qué factores tenemos que tener, variables tenemos que tener en cuenta. Búsqueda compulsiva del estado grandioso. Siempre frente a las primeras sesiones, frente a mí, necesitó posicionarse, necesitó relatar qué había hecho, qué mérito militar tenía, para que yo le otorgara sabiduría, capacidad, fortaleza. Por lo tanto, en estas áreas de desarrollo, claramente la laboral es donde él se sentía con más capacidad o con más desarrollo. Una autoestima vigilante, y cuando hablamos de autoestima vigilante, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Una autoestima que en narcisismo permanece alta, pero siempre
porque la percepción que ellos tienen de la valoración del de enfrente sea ajustada a sus parámetros. Por lo tanto, están siempre en esa búsqueda de chequear si lo que ellos entienden sobre ellos, tú también lo estás entendiendo, y de ahí la capacidad manipulativa que tienen estos perfiles. Usan la estructura de valor para la toma de decisiones, que en su caso, fijaros qué buena mezcla hacía con su profesión, donde tenía que tener claramente un código muy reglado y una estructura muy rígida sobre su estructura de valores para discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Déficit en sentimientos de pertenencia. Claramente, ¿no? Ahí está nuestro paciente. Búsqueda de la admiración para evitar entrar en estados depresivos. Y de ahí también el consumo. Nos encontramos con muchos perfiles de trastornos de personalidad narcisistas con un consumo acuizante, o sea, alto, de riesgo. No un consumo haciendo un uso de sustancia, sino con un abuso de sustancia. Ciclos interpersonales de alta disfuncionalidad. Si la demanda de admiración que demandan a otros no está satisfecha, aparece la culpa hacia otros o resienten la relación de manera inmediata. O estás conmigo o contra mí, básicamente. El otro puede responder desde el sometimiento o desde el desprecio y entonces entra en competición. En la relación que tenía con su pareja actual era asimétrica. Ella estaba sometida, literalmente, sometida a su criterio. Demanda con rabia y se aleja posteriormente porque no es capaz de identificar que necesita ayuda. Entonces, cuando bajaba los muros y yo de alguna forma entraba, ¿no? y era capaz, ¿no?, de entrar en esa estructura de autoconocimiento, de meta representación, de la metacognición, automáticamente se alejaba. Por lo tanto, era avanzamos 2 pasos, damos marcha atrás en otro. Evita las relaciones entrando, bueno, pues en estructuras de vacío. ¿Qué objetivos terapéuticos nos marcamos? Bueno, pues desde la mentalización, precisamente, tener esa parte de autoconocimiento, regulación y aceptación, gestión de la ira a través de habilidades sociales, empatía, cero, construcción del sistema de valores, porque no es que no tuviera un sistema de valores, es que estaba muy desregulado, y comprender sus procesos competitivos. Que fuera competitivo no era malo, es que no había reparado, no tenía las mentes en mente, ni siquiera que subyacía a lo que estaba sintiendo en cada momento. Y por último, esa construcción de unidad familiar tan importante, ¿no? Incorporamos, y ahí fue relativamente sencillo incorporar a su pareja actual, y fue más complejo incorporar a uno de sus hermanos y a su madre. Muy complejo, pero también digo que gracias a la incorporación de los agentes de socialización de su unidad familiar, pudimos reconstruir, ¿no?, esta unidad familiar, identificar necesidades, reconstruir creencias y flexibilizar, sobre todo para construir con su mujer y con su hija un apego seguro, y con su mujer una relación de simetría afectiva. ¿Qué aspectos, ¿no?, cuando decía antes, bueno, estos son aspectos a tener en cuenta? Que hay un proceso abierto de duelo. Con su primera mujer nunca llegó a tener una relación afectiva vinculada, de hecho se quedó embarazada sin que fuera, bueno, no fue un embarazo deseado, pero con ella no quiero decir que no lamentara su pérdida,
pero realmente el duelo, el núcleo del dolor estaba con la bebé que había perdido. Claramente tiene una genética muy predominante, me atrevo a decir, y es que su segunda hija era igual que su primera hija, igual. Eso tampoco ayudaba, ¿no? A que él vinculara con ella y a que pudiera mirarla, pudiera jugar, pudiera tocarla, pudiera hacerte espéculo, ¿no? Para su bebé. Por lo tanto, tuvimos primero que trabajar el duelo. Estaba desconectado a nivel emocional, porque conectar, y ahí la evitación experiencial, ¿no? Y porque se trabajó a través de app, una desconexión emocional que le hacía realmente mantenerse, ¿no? En estabilidad. Creencias arraigadas sobre el rol que tenía que ejercer en su entorno de control, y esto venía porque en sus 4 áreas de desarrollo realmente en la laboral era donde él sentía mayor capacidad, se sentía más capacitado, y ahí sí, sí o sí, lo que a él se le reforzaba y se le admiraba era precisamente desde aquí, ¿no? Desde su capacidad de control. Por lo tanto, en sus otras áreas de desarrollo siempre pretendía tener el control, incluido el proceso terapéutico, donde intentaba constantemente ir por delante y tener el control de la terapia, ¿no? De nuestra interacción. De hecho, anecdóticamente os contaré que había momentos en los que el día antes de la sesión me decía, para mañana vemos, papá, casi me ponía una orden del día. Bueno, bien, pues lo recogía y luego seguíamos nuestro camino, ¿no? Baja conciencia de problema. No era nada consciente de su trastorno de personalidad. Cuando digo nada, es nada. Evidentemente, tampoco digo nada que no sea obvio. Un trastorno de personalidad narcisista es muy difícil que se vea a él con una problemática, porque él está por encima, ¿no? Siendo casi creerse el dios Ra, ¿no? Ese semidios les impide, ¿no? Tienen una estructura muy alejada. Por lo tanto, esta baja conciencia de problema también hizo que fuera un aspecto a tener en cuenta. Algo muy relevante es que mantuvo 3 procesos anteriores terapéuticos. El primero lo abandonó, en el segundo le dieron el alta, y pongo alta porque trabajaron una parte, bueno, que lo entiendo, ¿no? Porque realmente nunca llegaron al diagnóstico, sino que trabajaron parte de duelo, aunque el duelo de su hija no estaba terminado de trabajar, pero entiendo, ¿no? Que trabajaran duelo y le dieron el alta terapéutica. Y durante el tercer proceso terapéutico es cuando mi exalumna me lo deriva. Por lo tanto, fijaron la complejidad de la casuística, de él dando tumbos sin que un profesional realmente se parara, analizara, trabajara con él, ¿no? Esa metarepresentación a nivel interno. ¿Cómo se generó al paciente, ¿no? ¿Cómo generó el paciente adherencia al tratamiento? Fijaros, motivar es dar motivos. Muchas veces esto, que es una obviedad, se nos olvida. Y es que al paciente tenemos que pararnos y ver cuál es la motivación que tiene. Su motivación es individual, es colectiva, es a través de una acción comunitaria, es por evitar el sufrimiento, es por el reconocimiento y por el refuerzo positivo, porque está asociado a incentivos, porque tiene una estructura de aprendizaje, superación y crecimiento, porque quiere estar en la consecución de logros. Bien, descubramos con cada paciente cuál es su motivo, y a partir de ahí será mucho más fácil acompañarles. ¿Qué nos sucede muchas veces? Que este análisis no lo hacemos. Por lo tanto, la adherencia al tratamiento siempre
nos supone un coste mayor. Fijaros que en este análisis o en esta capacidad tenemos que incentivar a la acción. ¿Cómo? A través de las habilidades, competencias y metacompetencias. Vamos a empezar, ¿no?, a generar esas metacompetencias en nuestros pacientes cuanto más cómodos se sientan en la acción, más aumenta nuestra motivación para el ser y para el hacer. Por lo tanto, yo que entrené con mi paciente habilidades concretas, una destreza que adquirimos con constancia. Aproveché su estructura de esfuerzo porque venía de un sistema de muchísimo trabajo para trabajar en esta estructura, que le ayudó y me otorgó para él la capacidad suficiente para otorgarme ese hueco en su mundo y en su vida. Gracias a esta estructura pude entrar y hacerme un hueco y que me dejara de cuestionar constantemente. Quiere decir que los trastornos de personalidad narcisista, una vez que entramos, ¿no?, que hablamos de diagnóstico, que hablamos de dificultad, que hablamos de los parámetros a tener en cuenta en las variables, ya no nos cuestionan, no, nos cuestionan mucho. Pero bueno, ahí está también nuestra capacidad para recolocarnos y para saber que un paciente con TP no va a ser reforzador. ¿Mm? ¿Cuáles son los logros alcanzados? Bueno, pues aceptación de su realidad, su historia biográfica, que hicimos una reconstrucción y entendió perfectamente cómo era él de adulto, cómo había desarrollado, cómo había tomado sus decisiones a nivel profesional por su historia biográfica y entendió y aceptó muy bien su trastorno de personalidad. Gestionó el control de impulso, abandonó el consumo de sustancias que seguía teniendo de manera intermitente a demanda, a épocas, pero estaba en un momento de mucho consumo. En este caso, cuando empieza a trabajar conmigo, estaba en un alto consumo de cocaína y lo deja radicalmente, y además lo trabajamos en estructura de valor y entendió perfectamente que tenía que alejarse de ese mundo porque no le representaba. Alta implicación en la crianza con su hija, construcción de pareja desde la igualdad, desde una estructura de simetría. Volvió a reconectar emocionalmente porque ya no tenía miedo a desbordarse emocionalmente y construyó un sistema de valores adaptativo, porque como os decía al principio, el sistema de valores ya lo tenía, pero no era adaptativo, era siempre impositivo. Y hasta aquí. Ahora, fijaros, ¿no? Son y 17, vamos en tiempo perfectamente para resolver dudas y para, bueno, pues para que me deis vuestro feedback. Voy a ir leyendo, ¿vale? Y voy a ir respondiendo a medida que vaya viendo las dudas. Bien, gracias a aquellos que estáis conectados, ¿no?, en Latinoamérica. Bien, María Ángeles, muchísimas gracias. ¿Cuál era el motivo de consulta del paciente? Al no tener conciencia del problema resulta mucho más complicado, ¿no?, que acuda a terapia, ¿no?, con esa estructura. Efectivamente, su demanda era sufrimiento. No tenía conciencia del problema, por supuesto, estaba muy, 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 muy alejado de esa estructura, ni siquiera el duelo, porque él ya lo había trabajado en un proceso terapéutico que no abandona y entonces lo da por válido, y es que sufre, está en un proceso de ansiedad muy alto y no puede, su demanda es no duermo. Cuando me lo deriva esta compañera, la que fue una de mis alumnas, ella ya sospecha
que está en un perfil, ¿no? Porque me ha escuchado muchas veces y ha entendido que estaba en un proceso de, de, de trastorno de personalidad. Entonces me lo deriva diciéndome, oye Patricia, puede que sea un trastorno de personalidad, pero yo no puedo porque ella la cuestiona continuamente y no se siente con las fuerzas, la cuestiona profesional, intenta incluso, me atrevería a decir, a ningunearla, ¿no? Preguntáis también, perdonadme porque van saliendo las preguntas y a lo mejor se me queda alguna, pero eso, he respondido. Su demanda es ansiedad, bajo descontrol en determinadas situaciones, malestar, algo muy inespecífico. ¿Cuánto duró el tratamiento? Estuvimos de manera semanal trabajando durante 9 meses y medio, 10 meses. Y otros 6 meses viéndonos cada 15 días, 3 semanas y las últimas 2 sesiones fueron casi al mes. Por lo tanto, un seguimiento alto. Fue un caso de alta intensidad. Si no, no hubiésemos logrado trabajar todo lo que trabajamos. De hecho, parte del patrón de interacción que implementamos de apego seguro fue en consulta. Yo hacía venir a su mujer y a su bebé para trabajar los 4 en estructura de modelo, en ver cómo interaccionaba. Fijaros que era una persona tan dañada a nivel interno que cuando cogía a su bebé la cogía de espaldas a su pecho, nunca la miraba. Eso fue llamativo para mí y entonces empezamos a cerrar espacios donde trabajábamos y cerrábamos espacios cuando trabajamos estructura de familia de hora y media, donde trabajábamos 40-45 minutos él y yo y luego entraban su mujer y la bebé para trabajar en estructura de juego. ¿Mm? Bien, ¿nos puedes recomendar bibliografía de AD? Sí, mira, mando un listado, aquellos que estéis interesados. Podéis escribirme directamente, pero ya sabiendo que está la demanda, mando un listado de bibliografía de AD y de mentalización a Monse, en este caso, para que os lo haga llegar, ¿vale? ¿Se puede cambiar la personalidad de un adulto? He leído también, Diana, las personalidades no se modifican, modificamos rasgos y adaptación y funcionalidad. La personalidad de un trastorno de personalidad es inmutable, pero sí su adaptación, la funcionalidad al contexto y por lo tanto podríamos decir, hay un cambio enorme, sustancial, ¿sí? Bien, ¿qué herramientas utilizó? Pregunta Claudia, ¿qué herramientas utilizó para la evaluación y diagnóstico y posteriormente para el enfoque? Cuando estamos en una estructura de personalidad narcisista, a mí me gusta pasar el MMPI porque es una prueba diagnóstica, porque así el paciente no hay escapatoria. No es subjetivo, no es lo que yo pienso, es una prueba diagnóstica, pero antes preparo mucho al paciente para que le dé valor a la prueba. Y entonces, ¿desde dónde podemos hacerlo? Desde el, mira, sería interesante, finalmente esto va de conocernos, de tener autoconocimiento. ¿Qué te parece si preparamos una evaluación donde ver cuáles son tus características? Él venía por una demanda de ansiedad, por lo tanto también trabajamos en cuestionario de ansiedad y además ahí sí pudimos hacer un pre y un post para recoger su demanda y ver qué habilidades, ¿no?, en gestión emocional había puesto en marcha con respecto a su ansiedad y a su estado pseudodepresivo, ¿no? De ahí el consumo tan alto de cocaína que tenía en episodios porque necesitaba sentirse de nuevo activo. Cuando tenemos pacientes tenemos que, con trastornos de personalidad, tenemos que asegurarnos que no solamente nuestro criterio clínico, que ojo, compañeros,
somos clínicos. Por supuesto que tenemos la capacidad de identificar y de diagnosticar, pero yo ahí siempre implemento una base, ¿no? de un cuestionario que es inmutable. Ya no es mi criterio como una profesional más, porque daros cuenta que yo era la cuarta profesional. Conmigo tuvo adherencia al tratamiento y pudimos trabajar en estructura de familia, pudimos trabajar en él, pudimos trabajar en vínculo con su hija, pero siempre tener una base en cuestionarios validados. Ah, esta pregunta también es buena. ¿Cómo decirle a un paciente que tiene un diagnóstico de personalidad, de trastorno de personalidad? Pues es complejo y es difícil y no se dice ya en una sesión. De hecho, fijaros, yo empecé a hablar con mi paciente del trastorno de personalidad, pues pasados los 6 primeros meses, cuando la alianza terapéutica ya estaba anclada, cuando ya confiaba en mí, confiaba en mi criterio, cuando habíamos hablado de su historia biográfica y había podido hacer una revisión de su estado emocional en los primeros años de su vida donde se sintió abandonado. Abandonado por la estructura de negligencia que tenía, ¿no? En su estructura familiar. Por lo tanto, vamos a tener cuidado, ¿no? Y calma, que aunque nosotros veamos en las primeras sesiones que estamos ante un trastorno de personalidad, el paciente necesita entender que los trastornos de personalidad hay modificación, hay trabajo terapéutico por delante y que da igual el diagnóstico. La etiqueta diagnóstica muchas veces no es importante. Muchas veces me preguntan, ¿no? En otros foros, otros alumnos, cuando trabajamos trastornos de personalidad, ¿siempre es importante hablar del diagnóstico? Bueno, pues depende. Si suma, por supuesto, a este paciente le sumaba porque era ponerle en toma tierra. ¿Mm? Hola, estoy cursando el grado de psicología. ¿Qué recomendación leer para profundizar el diagnóstico de personalidad? Bien, Mónica, hago una bibliografía, ¿no? de trastornos de personalidad, de AT y de mentalización, ¿vale? Pedro, ¿puede el paciente haber desarrollado un trastorno de consumo de sustancias estimulantes y de este comunicado deriva la asociación de trastorno narcisista? Pues, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Pero en este caso yo lo tenía claro. O sea, el trastorno de personalidad estaba y consumía para no perder poder. De hecho, dejó el consumo cuando dejó de sentir que necesitaba tener el control con esa fórmula, ¿no? Con esa fórmula de asimetría. Por lo tanto, en este caso no, nos podemos encontrar otros casos, pero por eso es muy importante ver cuándo debutan los primeros síntomas, muy importante, cuándo empieza el consumo y la funcionalidad del consumo. ¿Vale? Bien, a ver si veo más. Vale. El paciente, Lorena, preguntas, ¿el paciente fue por su voluntad o remitido del trabajo de alguna otra institución? Bueno, el paciente viene por voluntad, pero lo que vimos en un momento determinado, cuando yo empiezo a trabajar con él, ya no estaba por ansiedad, pero él estuvo en una baja con cierta intermitencia y el trabajo nuestro terapéutico le ayudó. De hecho, yo emití un informe de su evolución del estado de ansiedad para volver a un puesto en el que sin el trabajo terapéutico no hubiese podido volver. Y esto él era consciente después del trabajo terapéutico. Por lo tanto, ¿no? Sus superiores nunca le obligaron a pasar por un proceso terapéutico, pero sí que tuvo un beneficio el proceso terapéutico para su puesto y desarrollo laboral. ¿Mm?
bien. Efectivamente, estoy leyendo a Juliet que dice que es difícil, ¿no? Aceptar los trastornos de personalidad. Conozco a muchas personas que prefieren evitar sus propios diagnósticos. Por eso, cuando me preguntan, ¿el paciente siempre tiene que tener la etiqueta diagnóstica? Es un no. Es un no siempre y cuando no sume al diagnóstico. En este caso, era necesario que él tuviera mayor conciencia. ¿Mm? Bien. Mm, Bueno, estoy leyendo los agradecimientos. Gracias a vosotros, ¿no? Por estar una tarde o los que estáis en Latinoamérica una mañana de hora y media de intensivo de trastornos de personalidad. O sea, que estoy aquí leyendo las gracias, gracias por la explicación, la genial la ponencia. O sea, que gracias de verdad a todos vosotros. Bien. Mm. Esta pregunta es muy interesante. ¿Los niños que nunca tuvieron padres están predispuestos a sufrir trastornos de personalidad? No necesariamente. No necesariamente. No hay estudios que correlacionen directamente la falta de figuras de apego en estructura de familia con trastornos de personalidad, pero sí que es verdad que es un factor de riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Mm. Bien, hay aquí uno de vosotros, Jesús Manuel, sí, por supuesto, escríbeme, tienes mi correo. Cualquiera de vosotros, o sea, estas sesiones clínicas entre los profesionales mm, forjamos una red de ayuda. Por lo tanto, cualquier duda, yo voy a preparar el material, ¿no? Bibliográfico para que podáis tener acceso, pero siempre podéis poneros en contacto o a través de ISEP o a través de mi correo electrónico para preguntarme aquello que necesitéis bueno, pues aquello que os podamos ayudar, ¿vale? Tanto desde la plataforma ISEP estará encantado de poder acompañaros como yo también. Bien, fijaros, Elena. Dice, todas las habilidades terapéuticas a desarrollar depende de hasta dónde llegue el paciente, ¿no? Nuestras habilidades terapéuticas tienen que estar desarrolladas, tienen que estar preparadas. Las ponemos en marcha siempre y profundizamos la medida que para el paciente las vaya incorporando y necesitando, pero nosotros siempre las tenemos que poner dependientemente de si el paciente las tiene, no las tiene adquiridas o no, nos tenemos que asegurar que efectivamente las tenemos que poner en marcha. Por eso es importante prepararse previamente. Por eso son importantísimas las supervisiones clínicas. ¿Mm? Bien, esta es muy interesante. Dice Natalia, pero realmente usar metáforas durante la intervención depende de la capacidad del paciente para saber interpretar esas metáforas, ¿no? Fijaros, salvo en aquellas estructuras de pacientes que estemos en espectro autista, salvo en esas que necesitan la literalidad para sentir seguridad, el resto siempre podemos utilizar metáforas. ¿Cómo hacemos? Precisamente porque es un entrenamiento. ¿Cómo hacemos? No dar por mm, sabido o no dar por hecho que el paciente lo está entendiendo. Yo me paro a qué has entendido o fíjate con este ejercicio experiencial cuando mandamos acciones,
Siempre utilizar ese parafraseo, ese resumen o esa es una técnica que enseñamos a nuestros pacientes a utilizar precisamente ¿para qué? Para asegurarnos que están flexibilizando y permeabilizando su estructura a nivel cognitivo. Por lo tanto, nos aseguramos. Evidentemente, las metáforas tenemos que ser muy creativos, no utilizar estancas, sino que adaptarlas al lenguaje, al nivel cognitivo, al nivel intelectual y al nivel de desarrollo evolutivo de nuestros pacientes. ¿Mm? Mira, me indican, ¿no? Nos indican, la presentación de PowerPoint estará disponible en la presentación de vídeo de YouTube. Podréis descargarla y a través del enlace Drive que proporcionaremos, ¿vale? O sea que vais a tener acceso a la presentación. No sé si me ha quedado alguna duda, perdonadme, soy muchos, y no sé si me ha quedado alguna duda importante, pero como os decía, tenéis el contacto, por supuesto, de ISEP y tenéis mi contacto directo para poder escribirme, contarme, preguntarme dudas, incluso si alguno de vosotros estáis ya trabajando, ¿no?, en la práctica clínica y estáis en una situación de no terminar de desenmarañar, ¿no?, esa diagnóstico diferencial en trastorno de personalidad, vemos alguna clave que yo hoy en 1 hora y media no haya tenido en cuenta. ¿Mm? Bien. Perdóname, Gilberto, porque ¿en qué momento hay alianza terapéutica? Y yo creo que con esto ya, y Ana Escribano, que como he ido bajando, los primeros, disculparme. La alianza terapéutica con personas con trastorno de personalidad narcisista son complejas. Por lo tanto, tenemos que tener capacidad de resiliencia los terapeutas. No es fácil porque son muy cuestionadores, porque tienen una dureza emocional altísima. Por lo tanto, yo conseguí sentir la alianza terapéutica, ¿no? El lazo que me permitía entrar y acompañar a mi paciente en su proceso y en su evolución a partir de la tercera, cuarta sesión. No fue en la primera, no fue en la segunda, tercera, cuarta sesión me otorgó capacidad para acompañarle. ¿Mm? Mentalización y empatía son conceptos sinónimos, no del todo, no del todo. ¿Necesitamos la empatía para estar en procesos de mentalización? Sí, pero no son los mismos conceptos. Y esto al paciente también hay que explicarle. La diferencia entre mentalizar, que es tener las mentes en mente, y saber qué subyace detrás de nuestro comportamiento y de nuestra toma de decisión, y empatizar es ponernos en el lugar del otro, entender por qué el otro toma las decisiones que tomas, aunque tú no las hicieras igual. ¿Mm? Bien. Pues yo creo que está todo. Como os decía, gracias por vuestra asistencia, gracias por esta 1 hora y media compartida juntos y hasta aquí mi parte y bueno, que estamos en contacto a través de ISEP y a través de mi correo electrónico. Un placer y un saludo. Hasta luego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más.
Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.